presentaba lo que dijo allá en España el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el peruano Mario Vargas Llosa, quien nuevamente vuelve a meter las narices, perdón que lo diga así con todas sus letras, en un tema que es, pues, mexicano. En su momento, durante las campañas, le tiró hasta con la cubeta al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y circuló el video de cómo frente al rey, el súbdito peruano, perdón, el Premio Nobel de Literatura peruano, básicamente habla de millones de indios ignorantes y pobres. Básicamente le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador: encárguese de eso y deje en paz a mi majestad. Nótese mi sarcasmo. Y para hablar de esta controversia y de tantas cosas, le quiero agradecer a alguien a quien de quien hemos platicado aquí en Sin Censura. Alguien a quien le traíamos ganas, como decimos allá en mi tierra en Sin Censura, ganas de platicar, ganas de hablar sin pelos en la lengua. El 2 veces alcalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli, a quien me da mucho gusto saludar vía Skype. Don Ricardo, te mando un abrazo desde Chicago hasta Lima, Perú. Bueno, un abrazo muy grande para ti, mi querido Vicente, y muchas gracias por este contacto de hermanos. Realmente siento que hay una hermandad muy fuerte entre México y Perú. ¿Y cómo no? Querido. ¿Y cómo no? Claro que hay una gran hermandad, aunque no la entienda su amigo Mario Vargas Llosa. Deme su opinión acerca de esta forma en que, lo voy a decir así, escupe Vargas Llosa contra Andrés Manuel López Obrador, a quien seguramente alucina el Premio Nobel de Literatura. Deme su opinión, Ricardo. Era de esperarse. Mario Vargas Llosa tiene una posición absolutamente neoliberal. Yo le diría que sus lectores, que fuimos muchos en nuestra etapa de juventud, lo fuimos abandonando porque vimos que hizo una alquimia extraordinaria. De ser un líder revolucionario, el que admirábamos todos desde la universidad, de pronto un día cambió. Le gustó mucho el poder a Mario. Mario se emborrachó, yo lo conocí mucho a él. Trabajamos juntos en Panamericana Televisión. Él hacía un programa los domingos en la noche y yo tenía una tira de lunes a viernes a las 9 de la noche. Y nos hicimos muy amigos, ahí conversamos. Cuando él se lanzó a la presidencia, incluso me llamó para que yo estuviera en el mitin de cierre de campaña. Y pude ver desde adentro del partido que él lideraba que todos eran fifís y que yo no me sentía cómodo allí, pero yo ya estaba comprometido con él. Y ese día di unas palabras a favor de Mario, porque yo era joven y creía en el neoliberalismo en ese entonces. Creía que el Estado había fracasado, porque aquí en el Perú veníamos de un gobierno espantoso, con una inflación que había superado los récords mundiales. Entonces Vargas Llosa traía la imagen de un hombre culto, decente, que ya no necesitaba, vamos a decir, más dinero, que ya tenía fama, que las veleidades del poder no lo iban a emborrachar. Pero me equivoqué enormemente y reconocí mi gran error, porque Mario Vargas Llosa ya estaba subido al carro del neoliberalismo, ese neoliberalismo que nosotros no conocíamos, hay que ser honestos, porque a nosotros nos vendieron otra historia. Nos vendieron que los estados no podían gobernarse a sí mismos y que tenía que venir la empresa privada a gobernar los estados, es decir, los servicios del Estado, no el Estado, los servicios del Estado. Y era una propuesta aparentemente interesante, pero no sabíamos que iban a mamar del Estado, o sea, nos iban a quitar el Estado, pero ellos iban a vivir del Estado. Las grandes corporaciones se enriquecieron con el Estado. Y él era un defensor de ese proyecto y cuando pierde, se va frustrado del Perú, se va a España, adquiere la nacionalidad española también y se vuelve un hombre de las élites a las cuales él había aspirado toda su vida. Ricardo, exagero cuando digo que habló como un súbdito del rey de España,
Vargas Llosa al escupirle a López Obrador por esta carta pidiendo, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, una disculpa histórica para los pueblos originarios y defiende a capa y espada al rey de España en pleno siglo XXI, hablando de monarquías, hablando de su majestad. Exagero cuando digo que actúa como súbdito, es más, cuando le rayo su madre como mexicano, parte de estos millones de indios ignorantes, explotados, pobres de los que habla Mario Vargas Llosa. No exageras en absoluto. Yo creo que más bien recién lo comienzan a conocer ustedes a Mario, que en sus últimos libros, y siempre, Mario Vargas Llosa en todos sus libros tenía una forma muy despectiva cuando narraba los barrios de Lima, sus viajes por el interior del país del Perú, siempre se refería también de esa manera no tan cariñosa con los indígenas, con los originarios, nunca los vio cercanos. Y es por eso que la gente no lo eligió, teniendo todo el poder económico detrás de él. Algo le veían a este hombre que, por ejemplo, en lugar de decirle nosotros los peruanos, en su discurso decía, claro, porque ustedes tienen que, pero él no se consideraba parte de. Y yo creo que Mario sigue viviendo una borrachera que le ha dado la fama, el poder, el estar hoy día en el jet set internacional. Y ahí se ve pues la gran alquimia. No solamente le dieron el premio de literatura, le debieron dar el premio de química también, porque cómo cambió esa química de ese hombre hoy día, como bien dices tú, sobón de la monarquía, entregado a ella, ¿no? Yo sé que tiene una gran amistad con el rey anterior, Juan Carlos, porque cuando yo era alcalde de Lima y viajé a Madrid con muchos alcaldes, Juan Carlos al verme a mí me dijo, ¿y cómo está Mario Vargas Llosa? Parece que había una amistad ya desde antes, ¿no? Pero ese desprecio, sí, lo notó la gente, lo nota la gente, lo quieren las élites, pero el pueblo no compró tampoco tanto de lo que nos vendía Mario en sus años, digamos, de gloria, de éxito, ¿no? Ricardo, 2 veces alcalde de Lima, Perú, en su momento candidato a la presidencia del Perú. ¿Cómo entiende esta carta de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ahora genera polémica, controversia por estas cartas, ahora genera atención de los medios de comunicación que antes lo ignoraban, ahora que es de alguna manera relevante para Latinoamérica? ¿Cómo entiende Ricardo Belmont Cassinelli esta carta? ¿Era necesaria? ¿Es importante? A 500 años de la conquista, que el rey de España, no el gobierno español, el rey de España, la monarquía y el papa se disculpen, ¿es válido? ¿Es estéril? ¿Cómo lo entiende? El papa lo ha hecho. El papa Francisco y Juan Pablo II expresaron al mundo cristiano sus disculpas por todo lo que sucedió en la colonia, ¿no? Yo creo que pedir perdón engrandece a los hombres sencillos, a los hombres que tienen, yo siempre digo, la humildad, que es la verdadera fuerza. Pero Mario no tiene esa humildad. Lamentablemente, su soberbia le ha hecho un gran favor al presidente de México, porque hasta hace 2 días en el Perú no se hablaba de AMLO, no se hablaba de que había aumentado el sueldo a la gente, no se hablaba de la gran transformación, no se hablaba de su proyecto en educación, no se hablaba de que había que terminar con el neoliberalismo que los asustaba enormemente a llevarlo al extremo del silencio total en la prensa. Cuando digo prensa, radio, televisión, periódicos, y no solamente en el Perú, sino también en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, no existía AMLO. Y hoy día, a raíz de este jaque al rey, como yo le llamo, toda la prensa fifí salió del closet y se le van a la yugular. Lo que hay que capitalizar, porque fíjense ustedes, ellos ya demostraron
su maledicencia y estaban esperando un detalle menor que terminaba con un perdón del rey. Mil disculpas, ¿no? Además, este rey no es el que nos invadió, pues este es un rey que no parece rey, casado con una plebeya, como dicen ellos, ¿no? Entonces las monarquías han ido perdiendo absolutamente su fortaleza, han ido perdiendo su relevancia, el respaldo popular. Entonces hay que seguir manteniéndolos con estos, llamémosles líderes de opinión, prácticamente cuasi parte de la monarquía, que defienden eso porque eso los hace para ellos diferentes. Los hace diferentes. Hay gente que quiere ser diferente, no iguales, ser diferentes. Por eso la grandeza del proyecto mexicano y que está llevando AMLO va a ser muy combatido. Va a ser muy combatido. Yo diría que si salimos airosos de este proyecto, y me sumo a la palabra si salimos airosos en plural, es porque el sueño es latinoamericano. Aquí siempre tuvimos ese sueño, pero la prensa nos cerró las puertas, porque aquí no hay redes sociales. Acá están incipientes recién los youtubers. No es como México, que nos lleva 20 años adelante o 15. Ricardo, entonces, por eso, sí. Ricardo, antes de entrarle a lo de los youtubers y esta nueva forma de hacer medios, los medios tan queridos para Ricardo Belmont Cassinelli, porque para las personas que no lo saben, Ricardo es una estrella o fue una estrella de televisión que entrevistó desde Cantinflas hasta las más grandes estrellas y personajes de la política latinoamericana hace no muchos años, vamos a dejarlo así, hace no muchos años. Y nada más para cerrar este segmento, y si gusta, Ricardo, si tiene tiempo, déjeme ir a la pausa comercial y regresar con ese tema, pero muéstreme, ¿qué dicen de la prensa? ¿Qué dicen en la prensa peruana de Andrés Manuel López Obrador? Porque lo veía por ahí mostrar periódicos, mostrar precisamente esta cobertura que dice usted le tiene que, de alguna manera, agradecer, nótese mi sarcasmo, le está haciendo un favor pues Mario Vargas Llosa a Andrés Manuel López Obrador, porque ahora sí la prensa habla de él. ¿Qué dicen de en la prensa de su país de Andrés Manuel luego de esta controversia o en esta controversia? No, le quieren dar con todo, le quieren dar con todo. Y han estado transmitiendo en los diferentes programas y en el buque insignia de la oligarquía peruana, que es el diario El Comercio, que tiene el 80% del monopolio periodístico bajo su control, tanto en radio, televisión y prensa escrita, son los que realmente gobiernan el Perú y gobiernan la conciencia de la gente, porque hoy controlan la información. O sea, el caso de México es una réplica aquí en mi país. Lo que ustedes viven allá, cuando yo los escucho y aprendo mucho de ustedes, me doy cuenta de que ustedes me cuentan el México real y no el México fáctico, el México que nos quisieron vender para que el neoliberalismo se instalara de una vez por todas con los gobiernos que ustedes han tenido anteriormente, que nunca los tocó la prensa, porque ellos le dieron ingentes cantidades de millones de pesos o dólares a la prensa para que sostuvieran este poder fáctico que se está cayendo solo. Porque si no nos tuvieran miedo, no nos hubieran eliminado de la televisión, por ejemplo. Y yo, perdónenme que cuente esta historia brevísima de anécdota. Y yo soy uno de los pioneros de la televisión en el Perú. El primer canal 11 de televisión lo inauguré con mi padre en el año 66. Y de ahí, cuando me convertí en animador de televisión, mi debut fue en 1976. Y desde entonces estuve en los principales canales y gané todos los premios aquí en el Perú, y también gané uno en el extranjero. Pero cuando tomé una posición política, yo ya tenía mi propio canal. Y se inició una campaña primero para quitarme los auspiciadores y después para que el gobierno de manera directa me sacara del negocio. Por eso es que cuando yo cuento mi historia de mi hija, que me hace descubrir este mundo extraordinario de nuevos amigos,
de nuevos compatriotas en la lucha, de nuevos espíritus ganadores y que no se amilanan, es gratificante. Por eso Vargas Llosa nos ha hecho un gran favor, porque el premio Nobel se apresuró a insultar a todos los que no son fifís, porque él no se codea con la gente de pueblo, él no se codeó nunca con la gente de pueblo. ¿Y aparece López Obrador en la primera plana de los periódicos o perdido No, en el periódico? Ya lo pusieron ayer a López Obrador, voy a mostrarlo acá, ¿te parece? Ahí está. Ahí está. Ahí está ahora en primera plana con una fotografía bastante mala, por supuesto. La fotografía es parte de la información negativa. Y voy a permitirme leer el pie de página de lo que dicen de él. El Comercio, en su primera página, después de haber mantenido silencio durante 4 meses de que existía el presidente de México, dice: López Obrador reabre las heridas de la conquista. En España rechazan que el mandatario mexicano exija disculpas por acciones de hace 500 años. O sea, el plan del Comercio siempre fue olvidarnos de nuestra historia. Que nunca recordáramos que acá nos invadieron los chilenos, que hoy día son dueños de casi todo el Perú, que se han comprado las tierras, las grandes empresas de alimentación, de electricidad, de energía, de petróleo. Los chilenos son prácticamente los dueños del Perú y este diario es pro España y pro Chile, definitivamente, porque acá las empresas españolas también tuvieron con el gobierno de Fujimori una oportunidad jamás vista. Les entregaron el monopolio de las comunicaciones, escuchen bien, el monopolio de las comunicaciones, por 4 años, donde nadie podía competir en cable con la Telefónica que compró Entel Perú y compró la compañía peruana de teléfonos. O sea, Fujimori le regaló esta industria que ya se proyectaba con los celulares, con las tablets, con las nuevas formas de llevar tecnología barata al pueblo. Y en ese momento Fujimori trasladó esta empresa que nosotros habíamos hecho con tanto rigor a precio huevo y con un contrato a 4 años de monopolio absoluto, y así se instalaron Ricardo, los españoles aquí. Sí. Se me viene a la mente que en las mismas prácticas solamente cambian los nombres y los países. Se me viene a la mente don Carlos Slim, al que le abrieron la puerta para que se hiciera uno de los hombres más millonarios, más importantes, más ricos del mundo, con la telefonía, por ejemplo, en México. Digo, las mismas prácticas, diferentes nombres, tal vez diferentes países y diferentes circunstancias. No te me vayas, Ricardo, por favor, le pido que me aguante tantito. Voy a ir a una pausa y regreso para seguir hablando con Ricardo Belmont Cassinelli, 2 veces alcalde de Lima, Perú, candidato a la presidencia de aquel país, hablando con nosotros sin pelos en la lengua, sin censura. Y para irme a la pausa comercial, nada más rescato sobre el tema Mario Vargas Llosa, lo que escribe una persona en redes sociales. Se identifica como Francisco Tequila y dice: yo respondo a Vargas Llosa. Aquí no hay indios, somos mestizos, aztecas, mayas, tarahumaras, tzotziles, totonacas, zapotecos y muchos extranjeros que recibimos con amor. Hay millones de pobres e ignorantes porque nos metieron el neoliberalismo que usted, imbécil, defiende. Yo nada más, para irme a la pausa comercial, por cierto, agarre su discurso, Mario Vargas Llosa, y métaselo en el saco de la vergüenza. Ya regreso.